No llegó tarde, llegó cuando dejaste de forzarlo. Hay cosas que uno espera con una urgencia que no siempre entiende. Como si el tiempo tuviera que alinearse con lo que uno siente. Como si lo correcto tuviera que ocurrir en el momento exacto en que uno lo desea. Y cuando no pasa, se llama retraso. Se llama pérdida. Se llama oportunidad desperdiciada. Pero no se trata de eso. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no llegó tarde. Llegó cuando ya no estabas intentando que fuera como tú querías. Y eso cambia todo. Porque mientras empujas, distorsionas. Mientras fuerzas, ajustas la realidad a una forma que no siempre corresponde. Y ahí, lo que llega, no encaja. No porque esté mal, sino porque no estás en el punto donde puede ser visto sin presión. No era el momento, era la insistencia. Y eso pesa distinto. Porque la insistencia no es claridad, es tensión. Es querer que algo ocurra antes de poder recibirlo sin modificarlo. Y cuando eso cae, algo se abre, no afuera, adentro. Y ahí, lo que antes parecía tardío, empieza a sentirse exacto. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no estabas esperando algo que aún no llegaba. Estabas intentando sostener una versión de eso que no correspondía con lo que realmente era. Y eso no encaja. No importa cuánto lo intentes. No importa cuánto lo quieras. No encaja. Y cuando por fin lo sueltas, no como decisión consciente, sino porque ya no puedes sostener esa forma. Algo cambia. No en lo que llega, en cómo lo recibes. No llegó distinto, llegaste distinto. Y eso redefine todo. Porque lo que antes parecía ausente, en realidad no podía ser visto desde el lugar donde estabas. No era demora, era desajuste. Y eso no se resuelve acelerando. Se resuelve alineando, pero no alineando afuera, adentro. Y ese alineamiento no se fuerza, se va. Se construye sin que te des cuenta. En cada momento donde algo se cae. En cada vez que lo que esperabas no ocurre. En cada frustración que te obliga a revisar aunque no quieras. Y ahí algo se ajusta. No perfecto, pero suficiente. Suficiente para que cuando algo llegue, ya no necesites que sea diferente. Y eso cambia la experiencia. Porque ya no estás comparando con lo que imaginaste. Estás viendo lo que es. Y ver lo que es, sin superponer lo que querías, es otra forma de percibir. Más directa. Más clara. Más incómoda, pero más real. Y no es solo eso. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez lo que no llegó antes no era lo correcto en ese momento. Era lo correcto en una versión de ti que ya no existe. Y eso redefine la espera. Porque deja de ser pasiva. Se vuelve transformación. No estabas esperando, estabas cambiando. Y eso no siempre es visible. No se mide con fechas. No se puede calcular. Pero ocurre. En silencio. Sin aviso. Y cuando ocurre, lo que llega encaja. No porque sea perfecto, sino porque tú ya no estás tratando de hacerlo encajar. No fue tardanza, fue preparación. Y eso pesa distinto. Porque implica que no todo depende de cuándo sucede algo, sino de desde dónde lo recibes. Y ese desde dónde no se controla, se construye, se transforma, se mueve sin que lo notes. Hasta que un día algo llega. Y no genera ruido, no genera duda, no genera comparación. Simplemente encaja. Y eso es distinto. Porque no hay tensión, no hay necesidad de ajustar, no hay sensación de que falta algo.
Hay una especie de silencio, un silencio claro, preciso, donde lo que está es suficiente. Y eso no se fuerza, no se fabrica, se reconoce. No llegó tarde, llegó cuando ya no lo estabas buscando igual. Y eso cambia la forma en que lo sostienes, porque ya no hay ansiedad, ya no hay urgencia, ya no hay necesidad de que dure de una forma específica. Hay presencia, y la presencia no exige, solo observa. Y en esa observación, algo se estabiliza, no afuera, adentro. Y esa estabilidad no depende de que lo que llegó se mantenga. Depende de que ya no estás en el mismo lugar que antes. Y eso es clave. Porque lo que antes necesitabas, ya no lo necesitas igual. Y lo que antes parecía imprescindible, ya no lo es. Y ahí todo cambia. No porque tengas más, sino porque necesitas menos. No porque haya más control, sino porque hay menos presión. Y esa diferencia transforma la experiencia. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez lo que llega tarde no es lo que esperabas. Es lo que puede sostenerse ahora que ya no lo estás distorsionando con expectativa. Y eso redefine el valor, porque deja de ser algo que cumple una función y pasa a ser algo que existe sin tener que justificar su presencia. Y eso es raro, pero es real. Y en esa realidad hay menos conflicto, menos comparación, menos necesidad de que todo encaje perfecto, porque ya encaja de otra forma, no desde la idea, desde la experiencia. Y esa diferencia no es pequeña. Cambia todo. Cambia cómo lo vives, cómo lo sostienes, cómo lo dejas ir, si es necesario. Porque ya no estás aferrado, estás presente. Y eso no es lo mismo. No lo necesitabas antes, no podías verlo antes. Y eso todavía se está mostrando. Porque cuando algo llega en su punto, no cierra una historia. Abre otra forma de mirar lo que siempre estuvo ahí, pero no podías reconocer hasta ahora. Pero no podías reconocer hasta ahora. Porque cuando algo encaja sin esfuerzo, deja una marca distinta. No hay euforia, no hay urgencia, no hay esa necesidad de asegurarlo, de retenerlo, de que no se vaya. Hay algo más silencioso, más estable, como si por primera vez no tuvieras que intervenir. Y eso es extraño, porque estabas acostumbrado a ajustar, a corregir, a forzar pequeñas cosas para que todo encajara mejor. Pero ahora no hace falta. Y ahí aparece una sensación nueva. No es emoción intensa, es claridad. No te sorprendió, te encontró listo. Y eso cambia la lectura de todo lo anterior. Porque empiezas a ver que no era ausencia, era falta de encaje, no era demora. Era distancia entre lo que eras y lo que eso requería. Y cuando esa distancia se acorta, todo cambia. Sin aviso, sin preparación visible, simplemente ocurre. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece, tal vez no estabas esperando algo afuera. Estabas moviéndote internamente hacia un punto donde lo que llega ya no necesita ser adaptado. Y eso es otra cosa, porque no hay fricción, no hay ajuste, no hay esa sensación de que algo no termina de encajar. Hay una especie de coherencia, silenciosa, pero clara. Y esa coherencia no se construye en un momento, se forma en todos los momentos anteriores, donde algo no funcionó, donde algo no llegó, donde algo no se sostuvo. Y cada uno de esos momentos movió algo, pequeño,
casi imperceptible, pero suficiente. Suficiente para que ahora lo que aparece no genere resistencia. No necesitabas más tiempo, necesitabas otro punto. Y eso redefine la idea de tarde. Porque lo que se percibe como retraso muchas veces es simplemente un desfase entre lo que se quiere y lo que se puede sostener. Y cuando ese desfase desaparece, lo que llega no se siente como llegada. Se siente como continuidad, como si siempre hubiera estado en camino. Y eso cambia todo, porque elimina la sensación de pérdida. No hay debió haber sido antes. No hay llegó demasiado tarde. Hay un reconocimiento claro de que antes no era posible verlo así. Y ahora sí. Y ese ahora sí no es casual. No es suerte. No es coincidencia. Es resultado. Pero no de algo que hiciste de forma directa, sino de todo lo que dejó de sostenerse. De todo lo que se cayó. De todo lo que no funcionó, aunque quisieras que funcionara. Y eso construyó este punto. No desde el control, desde el ajuste. Y ese ajuste no siempre es cómodo, pero es preciso. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez lo que no llegó antes no es que no estaba disponible, es que tú no estabas en un lugar donde podía mantenerse sin romperse. Y eso cambia la perspectiva, porque deja de ser algo que perdiste y empieza a ser algo que no correspondía todavía. No como castigo, como coherencia. Y la coherencia no se acelera, se alcanza, sin darte cuenta, sin buscarlo de forma directa, solo a través de lo que se va ajustando cuando algo deja de encajar. Y ahí, lo que llega no necesita explicación, no necesita validación, no necesita ser asegurado, simplemente está. Y eso estabiliza, no porque todo sea perfecto, sino porque no hay conflicto interno con lo que es. Y esa ausencia de conflicto es clave, porque cambia cómo lo vives, cómo lo sostienes, cómo lo dejas fluir, sin miedo, sin presión, sin necesidad de que cumpla un rol específico. Y eso transforma la experiencia. No lo que llega, sino cómo se queda. Y lo que se queda, sin ser forzado, se siente distinto, más ligero, más claro, más real. No llegó en el momento correcto, llegó cuando dejó de ser incorrecto. Y eso redefine todo, porque implica que no todo depende de tiempo externo, depende de alineación interna, de ese punto donde lo que eres ya no entra en conflicto con lo que llega. Y cuando ese punto se alcanza, no hay duda, no hay ruido, no hay necesidad de preguntarse si es correcto. Se siente. Y eso no se explica. Se reconoce. Y ese reconocimiento no es emocional. Es silencioso, pero firme. Como algo que no necesita defensa. Y eso es raro, pero es claro. Y en esa claridad hay una sensación nueva, de que no necesitas correr, no necesitas alcanzar nada, porque lo que tenía que aparecer ya está. Y lo que no tiene sentido forzarlo. Y esa diferencia libera. No de forma explosiva, de forma constante. En cada pequeño momento donde ya no intervienes, donde ya no corriges, donde ya no ajustas, solo observas. Y en esa observación, todo se ordena. No porque lo controles, sino porque ya no lo distorsionas. Y eso cambia el curso. Aunque no lo veas de inmediato, aunque no lo entiendas del todo, está ocurriendo en lo que eliges, en lo que ya no persigues,
en lo que ya no necesitas que sea distinto. Y ese cambio, aunque silencioso, define todo lo que viene. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez lo que llega tarde. No es lo que esperabas en otro momento. Es lo único que puede sostenerse. Ahora que ya no estás intentando convertirlo en algo que nunca fue.